Brothers, antes de empezar les voy a dar un consejo. Nunca estudien periodismo en LATAM. Oye, brothers, ¿cómo andan? Yo estoy increíble porque estoy acá con mis brothers de Twitch que les mandan saludos. No ven, ¿por qué ponen que no vengan, hermano? Qué envidiosos son. Y hoy vamos a ver el último y más reciente video de PH. De Alex PH hasta la fecha de Alex PH. Los casos más perturbadores de Latinoamérica. Como siempre, suscríbete, el canal original está en la descripción. Gran creador de contenido. Pónganse audífonos, apaguen la luz, aprieten el Anastasio y disfruten el video. Los casos perturbadores de Latinoamérica es uno de los temas que más me han intrigado en los últimos meses. Hay cientos de casos poco conocidos los cuales creo que superan fácilmente a la ficción. Hoy en la segunda parte de esta serie vamos a sumergirnos en los siguientes casos perturbadores. Casos perturbadores de LATAM, volumen 2. ¿Sabes qué me sorprendió de los de México? Que había una mina que está... Si pensamos en Venezuela, quizás imaginemos varios sucesos inquietantes. Saludos, gente de Venezuela. Pero hay un caso el cual no solo es misterioso, sino controversial. Verán, en los 70s Venezuela era este país de gran riqueza, gracias a que el precio del petróleo se había disparado. Podríamos decir que todos en el país eran libres y tenían la facilidad de comprar lo que quisieran. Pero detrás de todo esto estaba sucediendo algo complicado. México. Verán, mientras el país estaba progresando, lo opuesto ocurría en la política. Las cosas eran cada vez más difíciles. Por ejemplo, los políticos estaban aferrados a que el petróleo solucionaría todos los problemas del país y que siempre serían ricos. Había una gran corrupción. Y en pocas palabras parecía que no faltaba mucho para que el país se derrumbara. Pero justo en este periodo es donde ocurriría algo oscuro. Ahora, para entender esto debemos regresar unos años atrás. ¿Y este señor? Perdón, yo no sé de historia. Ni de LATAM. Reinaldo Tolini era esta gran personalidad de la televisión venezolana. Ni mía. Ahora, Reni había tenido una gran carrera que había comenzado a principios de los 50s. Poco después tendría un programa que se volvería famoso llamado El Show de Reni. Este iniciaría a finales de los 50s, y durante los 60s habría todo tipo de invitados importantes en él, desde figuras famosas del país hasta celebridades internacionales. ¿Sabes qué? Así que todo esto junto con el carisma de Reni lo convirtieron en una de las personas más queridas de Venezuela. Pero a inicios de los 70 Reni haría algo interesante, por así decirlo, y esto se convertiría en uno de los casos más oscuros de Venezuela. ¿Un conductor de la tele turbio? Para inicios de los 70 Reni llevaba más de 20 años de trayectoria. Quienes eran cercanos a él lo describían como alguien honesto, profesional y que amaba su país. Y fumador. Así que no solo era visto como esta figura carismática, pero un cigarro, sino que poco a poco se fue convirtiendo en una figura importante de Venezuela. Es mejor droga. O jueguen barato, pero jueguen aquí Minecraft. Sucede algo interesante. A ver Minecraft Saga. Verán, poco después Reni, que estaba en desacuerdo con muchos de los cambios que estaban ocurriendo en la política, decide meterse en este mundo. Pero esto inmediatamente hizo que el gobierno se preocupara. Y aquí es donde las cosas comienzan a volverse extrañas. Los independientes estamos claros. Lo que pasaba era que Reni tenía ideas muy interesantes. Por ejemplo, pensaba en fomentar el patriotismo. Decía que la educación debía ser accesible para todos. También decía que solo las personas mejor preparadas debían gobernar. A veces hablaba de cómo eliminar la corrupción. Pero además quería que Venezuela buscara otros recursos, además del no lo van a silenciar. Petróleo, para que el país progresara y se hiciera mejor. Así que el gobierno estaba preocupado. Es decir, ellos querían lo opuesto. Y no solo eso, sino que Reni en verdad era muy querido y gran parte del país estaba de acuerdo con sus ideas. El problema es que esto hizo que el gobierno interfiriera, y en 1973 varios de los proyectos de la televisión y radio de Reni fueron censurados. De hecho, poco después el show de Reni sería cancelado de un día para otro. Así que es un poco extraño, ¿cierto? Bueno, digamos que aquí es donde se pone peor. Pobre pibe, ahora el gobierno haría todo lo posible por censurarlo, pero luego de esto Reni haría otra cosa. Se abriría un canal en YouTube. No, en 1977 Reni funda el Movimiento de Integridad Nacional, un partido político al cual usaría para lanzarse como candidato a ser presidente. Podré no tener agua, comida y no haber desayunado, pero premium nunca lo voy a tener. Partido político al cual usaría para lanzarse como candidato a ser presidente. Así que esto toma por sorpresa a todos en el país. Y no solo eso. Además, Reni lanza un nuevo programa de radio llamado Venezuela Despierta,
En este se dedicaba a hablar de la corrupción que había en la política, las formas en las que el país podía crecer y, en resumen, cómo crear uno de los mejores países de Latinoamérica. Qué horrible que uno Algo sabe que todo esto es no real. eran los planes de este país. En este punto los planes e ideas de Rennie se habían convertido en una gran polémica. A pesar de que había quienes no confiaban en él, la gran mayoría del país lo apoyaba. Pero poco a poco, También era muy después, querido el por el 16 pueblo, de por marzo su de programa, por lo que veo. 1978 todo cambiaría. Este día Remy había programado una junta con algunos empresarios importantes del país en la isla Margarita, una isla ubicada aproximadamente a 22 kilómetros de donde Rennie estaba. Ok. Le Así van a que tirar eso el de avión. las 5:10 p.m. el avión despega. A bordo de él van Rennie junto con su jefe de campaña Ciro Medina. Sí, bro. Otros dos colaboradores llamados Están Luis diciendo Duque y quién César iba en el Oropesa, avión. Sí, y bro, el sí lo piloto van a Carlos tirar. Olavarría. El vuelo duraría poco menos de una hora. El problema es que el avión jamás aterrizaría. Tamare, hoy. Verán, esta es la parte más extraña y siniestra del caso. No se sabe la hora exacta, pero se dice que entre las 5:15 y 5:30 el avión comenzó a tener problemas. Las autoridades tardaron varios días en dar con el Imágenes lugar donde reales se del encontraban los restos del avión. Al final de todo dirían que el incidente había sido causado por las nubes densas de aquel día. Pero aquí es donde está lo extraño de este caso. Verán, muchas personas no creen esta versión. Bro, alguien acaba de escribir: la mamá de Nova lo tumbó. A ver, mi teoría es o que el piloto estaba contratado o había un fallo programado dentro de la turbina del avión. Y durante años han asegurado que aquel día el cielo estaba despejado. Incluso hay un reporte oficial del Centro Nacional de Huracanes de Miami que confirma esto. Bro. Así que la teoría de muchos es que el gobierno venezolano intervino para sabotear el avión de Rennie. Como vemos, es un caso perturbador y misterioso, pero el siguiente se vuelve más desgarrador. Una noche de julio del 2012, millones de peruanos se sentaron frente a sus televisores para ver el estreno de un nuevo programa. Saludos, Perú. El problema es que nadie sabía que este sería el inicio de un caso desgarrador y quizás uno de los más perturbadores de Perú. Gente de Perú, ¿conocen este caso? Verán, esta noche una joven de 18 años llamada Ruth Talia Sayas entra a los estudios de esta televisora a ver si me dicen que para sí, grabar el primer episodio del Valor de la Verdad. Ahora el valor de la verdad, en que los ¿les participantes eran conectados a un detector de mentiras, pero es clave. Y poco a poco les iban haciendo algunas preguntas. Estas parecían ser inocentes al principio, pero conforme el show avanzaba se iban haciendo más incómodas y personales. La finalidad del show era que sus participantes revelaran sus secretos más oscuros, por así decirlo, y a cambio de eso se ganarían 50,000 soles. Así que con esto entendemos mejor el tipo de programa que era. Ahora, Ruth llevaba una vida simple y tranquila. Era hija de padres humildes que tiempo atrás la habían mandado a la capital de Perú en busca de mejores oportunidades. Podríamos decir que sus padres le habían dado todo por ella, hasta el punto en que sacrificaron su economía con tal de sacar a su hija adelante. A ver, lo que yo creo que va a pasar es que post el programa, los del programa le van a hacer algo. No creo que en el programa pase algo turbio como tal. Bien, pues afortunadamente la vida de Ruth iba bien. De hecho, tiempo después de que Ruth llega a Lima, conoce a un chico llamado Brian y poco tiempo después comienzan una relación. Pero había un inconveniente. Verán, en realidad Brian era un joven que no tenía grandes aspiraciones. No, Brian. Y de hecho prefería ganarse la vida haciendo todo tipo de actividades criminales. Una de estas... No mames, Brian. actividades era la trata de personas. No mames, Brian. Pero aquí es donde el caso comienza a hacerse más retorcido. Oye, ¿por qué la chica que era tan buena hija, bien criada por sus padres sacrificados, se juntó con este güey? ¿Qué verga? El amor es ciego. Ahora, meses antes del show, Ruth y Brian habían terminado su relación. Solo que para hacer esto más dramático, la televisora decidió juntarlos. Puta madre. Y fingir que aún estaban juntos. Así que el 7 de julio, Ruth se sienta frente a las cámaras y sus padres junto con Brian están a unos metros de ella. Y lo que pasa después es interesante. No mames, Brian. Verga, hermano. Es que está muy... O sea, todo eso es muy turbio, muy feo. Cuando el show comienza, Ruth va respondiendo las primeras preguntas que son sencillas. Cosas como, ¿alguna vez dejaste de asistir a clases sin que tu madre lo sepa? O si a una persona se le cae dinero, ¿se lo devolverías? Depende de cuánto dinero. No, yo creo que sí, boludo. Tipo, el dinero va y viene. Y ojalá que venga. Pero luego de varios minutos, estas se van volviendo más personales. Así que cuando Ruth llega a la pregunta 10, comienza lo difícil. Y de hecho, lo que Ruth revela comienza a preocupar a sus padres. Incluso hay un punto más adelante en el show en el cual la madre le pide a Ruth que por favor no siga y se retire. ¿Qué quiere decirle? Yo quiero que te retires, amor.
Así ¿Cuántos que, años como dijeron podemos su ver, edad? todo el ambiente estaba cambiando. Y Ruth estaba a punto de revelar uno de sus secretos más oscuros. ¿Dijeron la edad? ¿Realmente trabajas en un call center? ¿Realmente trabajas atendiendo llamadas? No. No me jodas. Ahora, durante 8 meses, Ruth les había dicho a sus padres y Brian que este era su empleo. ¿Qué onda, Tu papu? turbio, bro. Sí, no, hermano. Este es un caso, pero no. ¿Qué onda, Fish? No me dijiste al final qué pasó con lo que me habías comentado del coso. Ojalá que todo fuera piola, bro. Gracias por 100, bro. No dormí nada, bro. Otra vez. Bueno, sigamos viendo. ¡Sigan viendo! ¡Sigan consumiendo! A ver, si su novio era una persona criminal, no creo que sea un trabajo honesto en el que esté. Todo va bien, cara sex. Me alegro mucho, Fish. Dale duro, papu. Eu confío, va. Oh, perdón, me emocioné. Ok. Solo que luego de esta pregunta todo se vino abajo. Y aquí es donde todo comienza a volverse más impactante para todos. Criminal. Verán, ¿Qué? Ruth no solo confesó que no trabajaba en un call center, Ok. sino que en realidad era empleada de un club nocturno. Ok, ¿quién sabe qué tipo de club? Ajá. Pero lo que revelaría después Ay, sería la aún más mamá. desgarrador tanto para sus Bro, padres como acá para abajo la Brian. mamá y el papá. En este punto las preguntas se volvieron más difíciles de responder. Por ejemplo, ahora le preguntaban si esperaba a alguien mejor para dejar a Brian, a lo que Ruth responde que sí. Ah, la mamá. No, y el pibe es una. No, el pibe es un. No. ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente? No. Ya me dio un miedito, mejor traigo a mi prima y la hace. ¿Qué? No, hermano, no. Eso no, bro. No, eso no. No, bro. Fuera de joda, no. Brother, si. ¿Crees que tus padres estarían orgullosos? ¿A qué te dedicas? De que supieran a qué te dedican. No. Bro. En el conductor le pregunta a Ruth si cree que sus padres estarían orgullosos de ella si ¿Pero supieran por la qué? verdad de su empleo, a lo que Ruth responde que no. Así que luego de esto sus padres comienzan a ¿Por qué angustiarse más, acceden a pero esto, todo se volvería hermano? más difícil en la pregunta final, porque aquí le preguntan a Ruth si alguna vez había aceptado dinero a cambio de relaciones sexuales. Ahora, cuando Ruth escucha la pregunta se queda pensando por varios segundos. No tienes que contestar, bro. No tienes que contestar. No, bro, vele la cara. No tiene que contestar. O sea, ojalá que no pase a más este caso de turbio, pero sí dijo que el siguiente iba a ser peor. Entonces, no sé. Sí. No. Ah. Podía mentir. O sea, el programa va de que está conectado a una cosa de mentira y todo eso. Pero sí, o sea, esas cosas no son infalibles. Al escuchar esto, las cámaras enfocan a sus padres y podemos No, ver cómo están hermano. devastados. Es decir, todo lo que pensaban de su hija se había venido abajo. Bro, pobres Este era el papás, punto de no pobre retorno. familia, Pero pobre cuando familia, la bro. cámara pasa a Brian, simplemente lo vemos mirando fijamente a Ruth con una expresión fría. Ahora, recordemos que a pesar de que ya no Pobre estaban juntos, familia, lo que bro. acababa de revelar Ruth sobre su trabajo ocurría cuando aún eran novios. Así que esto Valió verga. tomó por sorpresa a Brian. Digamos que su orgullo había recibido un golpe muy fuerte, y lo que había empezado como algo inocente había terminado en algo doloroso para todos. Pero nada de esto se compararía con lo que estaba por suceder. También, ¿qué pedo los del programa? Oye, te vamos a hacer preguntas, ¿eh? ¿Cuál es tu chocolate favorito? ¿Prefieres chocolate o vainilla? Vainilla, dice la verdad. ¿Prefieres frío o calor? Frío, ok. El 17 de septiembre de 1954 te acostaste con el hombre... O sea, brother, qué verga las preguntas. Algo malo va a pasar con Brian, eso. Ahora, de acuerdo con algunos testimonios pobres de luego del los programa, papás, cada vez que hermano. Rudy y su familia salían a la calle eran acosados. Yo me siento Pero en mal el por caso los de papás. Brian, a él le tocó lo peor, ya que Puedo crear una canción a partir de tus ideas más locas. Explícame tu canción en pocas palabras. No, pero premium nunca. tanto sus conocidos como gente que lo reconocía le decían todo tipo de insultos para humillarlo. No, Así que poco bro. después del show empezó a exigirle a Ruth parte del premio de 15,000 soles. Constantemente le mandaba mensajes amenazantes, la llamaba y la seguía a todos lados. Ahora, Ruth intentaba hacer todo lo posible por ignorar esto y se negaba a darle dinero. Pero eso nos Madres. lleva al 15 de septiembre del 2012. Todo esto pasó en la vida real. O sea, no Esta aparte fue la de la última tele, vez sino que se que... supo de Ruth.
Parecía que la tierra se la había tragado. No me jodas. Ahora sus padres desesperados No acudieron a la policía, me pero no jodas. recibieron la atención adecuada. De hecho, solo cuando otros medios se enteraron de que la desaparecida era la chica del valor de la verdad, las autoridades comenzaron a tomar el caso en serio. Hijos de Y su fue aquí put- cuando un amigo cercano a Ruth declaró que la última vez que la vio estaba recibiendo llamadas de un número desconocido, el cual más tarde Ruth confirmaría que se trataba de Brian. Y para el 24 de septiembre la policía recibió un reporte. Este reporte mencionaba un fuerte olor a descomposición. Así que una vez aquí encontraron un pozo de 6 metros de profundidad. No En el fondo de ma- este estaba Ruth. No me jodas, hermano. Madre, y pensar que ahora con el internet estas cosas se exponen más rápido y más sencillo, bro. Quien desgraciadamente se encontraba sin vida. ¡Qué horror! Ahora las autoridades no tardaron en atrapar a Brian, quien confesó que su tío lo había ayudado a raptar a Ruth. Y una vez atrapada procedieron a hacerle todo tipo de cosas atroces. Al final de todo, Brian fue sentenciado a 33 años ¿Este es su tío? Ay, cabrón, se ve más joven. de prisión y su tío a 30. No Pero el caso es mames. controversial debido a que aún quedan algunas preguntas sin respuesta, como por qué la televisora mantuvo la farsa de la relación aún conociendo los riesgos, o por qué eligieron exponer la vida íntima de una joven vulnerable Sí, y luego hermano, no quisieron qué hacerse responsables de esto. Es uno de los casos más perturbadores de Perú, pero veamos uno más Ojalá oscuro. esa televisora La la fecha hayan es cancelado. 19 de mayo de pero mal, 1986. hermano, mal, qué verga. Sergio Mota era este controlador aéreo que trabajaba en el aeropuerto de San José de los Campos, Brasil. Ahora, Sergio era un Ok. controlador aéreo con varios Hermano, qué años de turbio, experiencia, qué turbio. por lo que podríamos llamarlo un experto. La tele solamente quiere También show era ganas una así, persona bro, escéptica todos lados. y de esos que no creen en los sucesos misteriosos. El problema era que a eso de las 8 p.m. Sergio vería un evento que se convertiría en uno de los más perturbadores de Latinoamérica y que al día de hoy no tiene una explicación lógica. Eso tiene que ver con aliens. Mota, ¿qué? ¿Cómo que Mota? Verán, a esta hora Sergio estaba en la torre de control en otro Sergio día más Mota. de trabajo. Duh. Pero momentos después se da cuenta que hay algo curioso a unos kilómetros de la torre. ¡Qué pelotudos! Sergio Esto que Mota. Sergio Bro, miraba pues, era una luz apellida intensa que así. se encontraba Vente, suspendida no. en el cielo y parecía no moverse. Su nombre, Lo bro. extraño de la luz es que estaba suspendida a una altura baja, así que no podía ser una estrella o alguna aeronave. Pero luego pasó algo más interesante. Esta luz comenzó a moverse de una forma inusual en el mismo sitio. Cuando Sergio voltea a ver los radares se da cuenta que estos también mostraban aquel objeto que se mantenía estático. Así que al no entender qué era esto se voltea con sus compañeros y les muestra. Pero al igual que él no podían entender lo que era este objeto. Al no saber qué hacer, Sergio llama a otros aeropuertos cercanos, pero todos dan la misma versión. Es decir, el objeto se mostraba en todos los radares, pero no podían identificar ¿Ustedes lo que creen era. esto? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. ¿Ustedes creen esto? Verán, luego de unos segundos el objeto comienza a cambiar de colores, y al mismo tiempo se acerca hacia la torre de control. No, pues Sergio Mota no En solamente este tenía la punto, mota en Sergio el baja nombre, la bro. intensidad de las luces de la pista. ¿Qué Pero verga? cuando hace esto el objeto se acerca aún más y de hecho más adelante Sergio diría que era como si esta cosa intentara comunicarse con él. Pero bien, segundos después Sergio toma unos binoculares. Pero cuando Comunicarse. intenta ver el objeto, este emite una luz aún más intensa. Y luego vuelve a elevarse para comenzar a volar alrededor del aeropuerto. Así que no solo parecía que esta cosa intentaba decirle algo a Sergio, sino que parecía estar jugando con él de alguna forma. Pero esto solo era el comienzo y luego ocurriría algo mucho más interesante. No sé, yo no creo por el hecho de que yo necesito hechos Verán, en para cuestión de verificar minutos y varios creer en pilotos algo comerciales que... de diferentes aerolíneas Sí, bro, empezaron a hasta ahí. reportar avistamientos similares sobre los Sergio estados de Mota San Pablo, tomando mota. Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Estamos Ok. hablando de varios kilómetros en extensión. Ahora, solo para darnos una idea, digamos que el área donde estaban todos estos avistamientos era incluso más grande que todo el país de España. Así Oh. que en verdad era un evento sorprendente y aterrador. Todos vi un estos ovni sitios muy cerca reportaban de diferentes noche. objetos luminosos de gran tamaño, los cuales parecían desafiar las leyes de la física. Por ejemplo, un piloto que se encontraba volando sobre 2 ciudades de Brasil reportó ver 2 objetos acercándose a su avión a gran velocidad. Pero de repente uno de estos comenzó a acelerar hacia su avión, lo que hizo que casi impacte contra él. Otro caso es ¿Y la grabación, bebé? ¿Bebé y las pruebas? Bebé y las pruebas... Esas se quemaron, ¿verdad? Esas no existen, bro. Bebé y las pruebas... No, es que vi algo...
Bebé, ¿y el video? ¿Bebé y la cámara? El del vuelo de Trans Brasil. Durante este vuelo, tanto los pasajeros como el personal Bebé de y la la moto. aerolínea reportaron ver decenas de objetos luminosos suspendidos en el Bebé y aire. Sergio Mot. Y el tercer caso es quizás el más interesante El de estos. Alcatel. Fue el del coronel Osiris Silva. A ver, Osiris Silva. Bien, pues este reportó que mientras volaba junto con Tú el mínimo no copiloto tienes la Alcir mota en el Pereira, nombre. detectaron 3 ovnis en el radar. Ah, Al ver que se encontraban a Objetos unos cuantos voladores no kilómetros de donde identificados. estaban, decidieron investigarlos. Segundos después se encontraron con este gran punto luminoso frente a ellos. El problema es que cuando estaban a solo un par de kilómetros de él, el objeto simplemente desapareció. Y cuando llegaron a la base, los 2 militares estaban aterrados. Y estos son solo algunos de los casos que hay, ya que en realidad hubo cientos de avistamientos aquella noche. mi pregunta, ¿no tienen cámaras hacia el exterior de los aviones? O sea, yo no soy piloto, ¿no? Se lo pregunto a los pilotos. Yo sé que en mi chat, bros, hay mucha gente que es piloto, astronauta, cocinero, chef personal, doctores especialmente. Yo sé que ven muchos doctores, abogados. Entonces, ¿saben si tienen cámaras hacia afuera? Magma, te estoy viendo mientras cago. Yo soy artista, yo soy pobre, yo soy peruano. Ok. Ok. Yo soy racista. No, De hecho, bebé, se no. dice que alrededor de 2.000 personas fueron testigos de este suceso paranormal. Tanto autoridades como ciudadanos de varias partes de Brasil reportaron ver luces de ¿Qué es colores eso, encima bro? Pero premium. Nunca. de edificios y hogares durante varias horas. Todo era tan sorprendente e inquietante que el Centro de Operaciones de Defensa Aérea ordenó enviar a 5 aviones de combate. Ay, Intentaron cabrón. interceptar algunos de estos objetos, Nunca. pero sucedería algo curioso. Verán, luego Bueno, de estos pues mejor avistamientos, prevenir, los qué bueno que aviones fueron a iban a toda investigar. velocidad para cazar estos ovnis. Ajá. Pero la misma historia se repetía. Es decir, el avión identificaba el objeto, luego se acercaba Claro, a él, Counter. pero este instantáneamente desaparecía tanto de los radares como de la vista de los pilotos, y reaparecía unos segundos después en Desaparecía. otro punto del cielo. Así que era como si estas cosas estuvieran jugando con ellos, y a pesar de todos los esfuerzos jamás pudieron acercarse lo suficiente a uno de estos ovnis. Todos los reportes hablaban de maniobras que desafiaban la lógica, como quedarse estáticos en el aire, dar giros en ángulos rectos, volar en zigzag, cambiar de color y trayectoria, y elevarse a altitudes extremas. Por ejemplo, también tenemos la historia del Ok. capitán Sousa, quien detectó que uno de Sousa. estos objetos iba tenía volando un a profe llamado 19.000 Sousa. km/h de acuerdo con los radares. Y para que entendamos bien, el récord de velocidad de aquella época era de 7.274 kilómetros. Así que parecía que estos objetos no habían sido fabricados por humanos. Pero, ¿qué sucedió aquella noche en Brasil? No sé, a mí casi no me llama la atención esta clase de casos. Bien, pues luego del incidente comenzaron a surgir varias teorías. Por el hecho de que. Por ¿ves? ejemplo, O se sea, habla son- de que aquella noche varios aviones espías Son invadieron solamente los cielos de teorías. Brasil. O Pero solamente esto jamás se cosas pudo verbales. comprobar. Y no ¿Ves? explica cómo es que algunos Nada de se estos puede objetos comprobar. realizaban Era maniobras George. que Sí, desafiaban la es una física. teoría. Otra teoría era que podría tratarse de meteoritos o fenómenos atmosféricos. Otra teoría Pero es que muchos es se George. preguntan cómo es que estos meteoritos podrían mantenerse suspendidos en el aire, cambiar de color de un segundo a otro, y además cómo es que podían huir de los pilotos. Y eso nos lleva a la parte más misteriosa del caso. Ok. Verán, lo más sorprendente fue la reacción del gobierno de Brasil. 4 días después, en el 23 Brasil. de mayo, el ministro de Aeronáutica Octavio Moreira convocó una conferencia de prensa, y esta se volvería histórica. ¿Esto qué año es? En esta ¿Dijo el conferencia, año? por primera vez, un gobierno estaba declarando y reconociendo el incidente de estos ovnis. De hecho, dirían algo como que esto se trataba de creer o no creer en extraterrestres. Y luego dijeron que técnicamente no tenían una explicación precisa. Ahora, luego de la conferencia, los militares dijeron que Vamos a dar una conferencia. ¿Va? ¿Qué vamos a decir, señor? Muy fácil. Ni puta idea, no tenemos información precisa. Vamos a decir que sí, a lo que nos pregunten que sí, y que no a lo que nos pregunten que no. Y si alguien nos dice una pregunta abierta, le abrimos el Solo hocico. quería decirte que eres mi youtuber barra streamer favorito y me has ayudado mucho emocionalmente. Te conocí cuando iba al psicólogo, y me ayudaste mucho a mejorar magma corazao. Gracias, Chris. Gracias a ti por estar acá. Tácame, bro. Ojalá que vaya todo para mejor, papu. Muchas gracias.
emitirían un reporte en los siguientes 30 días. Pero este jamás salió De a todas la maneras, luz. no pueden decir Y muchos de detalles. hecho, otra cosa Bueno. interesante es que a los periódicos y reporteros se Hay les un pidió montón que de entregaran documentos todas sus fotos y desclasificados. evidencias de lo que había sucedido aquella noche. Bruh. Así que se cree que varias de estas pruebas simplemente fueron destruidas. Pero años después algo interesante saldría a la luz. A ver. Que era un foco. Así que, ¿qué sucedió en reflejando el Brasil vidrio. realmente? Bien, pues 23 años después, en 2009, se desclasificó un documento titulado ¿Ves? La Noche Oficial de los OVNIs, donde la Fuerza Aérea Brasileña admitió que los fenómenos observados eran sólidos y reflejaban inteligencia, ya que reaccionaban para mantenerse distanciados de los observadores. El informe subraya la naturaleza inteligente de los fenómenos observados. Pero a pesar de esto, el informe no pudo dar una explicación concluyente, y durante años varias de estas preguntas han quedado sin respuesta. La Noche Oficial de los OVNIs es considerado uno de los eventos más importantes en la historia de la ufología. También es considerado el caso con mayor número de testigos a nivel global. Y de hecho hay un libro que da muchos más detalles de esto que fue publicado en 2021. Así que, como vemos, es un caso lleno de misterios. Pero ahora veamos algo más oscuro. Verán, Ok. este siguiente caso es Mi reflejo. No, pero... uno de esos que no se olvidan fácilmente. Perdón, no debo hacer chistes en estos videos. Caso que Todo no se comienza en la olvida noche fácilmente. del 12 de enero del 2002 en Ríos, Argentina. Ahora, Rubén Gil era este Saludos, hombre que gente de estaba haciendo Argentina. algunas actividades cuando Che, recibe boludo. una llamada. Esta llamada le decía que debía asistir a un funeral, así que ¿Qué? horas después por la noche, Rubén junto con toda su familia llegan al velorio para dar sus condolencias. Ay, güey, el mismo Ahora, la día. familia Gil estaba integrada por 6 personas. Estas eran Margarita, esposa de Rubén, y sus 4 hijos, María, Osvaldo, Sofía y Carlos. El problema es que aunque la familia Saludos, asistió a este Carlos. funeral, esta sería la última vez que alguien los vería. Y este se convertiría en uno de los casos más misteriosos de Argentina. Así Gente que, de ¿qué pasó Argentina, con ¿ustedes ellos? conocen este caso? No, mi país favorito no. Bueno, mi país todo es no. confuso. Verán, hay algunas pistas, pero digamos que no son La familia Gil. Bro. del todo lógicas. Por ejemplo, unos días después de la desaparición, una mujer desconocida habló con la policía y les explicó que el 13 de enero, es decir, un No día mames. después de la desaparición, había hablado por teléfono con Rubén. No sabemos todos los detalles de esta conversación. No, no los Días más tarde, el vecino de Puros Rubén nombres raros, también se bebé. comunicó con la policía. Yo no los pongo. Este explicó que había visto a Rubén durante la tarde del 14 de enero, apenas 2 días después de la desaparición. Ahora, supuestamente Rubén estaba montando a caballo a la distancia, pero Oh. el vecino no pudo dar más detalles de esto. Y este es el problema del caso. Estas son de las pocas pistas que hay y como vemos no parecen llevar a ningún lado. Que iba en un O caballo. por lo menos eso ¿Y se de quién fue pensaba. el funeral? ¿Y quién lo llamó? Luego de 3 meses de la desaparición, el jefe de Rubén, Alfonso God, decide contactar al hermano de Rubén. Alfonso God. ¿Qué nombre, God? Ahora, esto es un poco confuso. Verán, de acuerdo con Alfonso, este le había dado a Rubén un par de meses de vacaciones. Pero Alfonso tras no haber regresado God. en el plazo acordado, es cuando decide comunicarse con la familia de Rubén para God, intentar Gil y saber qué Mota. estaba pasando. What the fuck? Pero un poco de contexto. En realidad, Rubén junto con su esposa Margarita trabajaban como caseros en este rancho grande llamado La Candelaria. Estos vivían en una sección Ajá. al lado de la propiedad, y esta parte es un ¿Cómo, poco Counter? confusa. Verán, hay versiones en las que se dice que Alfonso le había dado un par de meses de vacaciones a Rubén, pero Ok. también hay otras versiones que desmienten esto. El punto es que ninguno de estos escenarios hacía ver bien a Alfonso. Por otra parte, el hermano de Rubén, Luisa, comenzó a entrar en pánico. Es decir, ¿cómo era posible que 6 personas desaparecieran así? Y nadie lo notara sino hasta meses después. Bueno, aquí es cuando las cosas se ponen un poco más confusas. Luego de esto, las autoridades inspeccionaron Casa la de la estancia de familia los Gil. Gil. Aquí encontraron que todas las camas de cada integrante de la familia habían sido quemadas. A la mierda. También encontraron comida, la cual aún seguía en la mesa. Pero otra pista igual de extraña era la televisión, que aún seguía encendida. Así que era como si algo No, papito, alguien está viviendo ahí. Qué verga. ¿Cómo que comida en la mesa y la tele prendida? hubiera hecho que la familia Gil abandonara la casa de un segundo a otro. En el caso Foto de Rubén real. y Luisa eran muy unidos. Ambos conocían hasta el más mínimo detalle Yo sé de que su mucha vida. gente que Es por no eso que tiene Luisa hogar estaba entra a aterrada. casas que están Es abandonadas decir, y las hace su días hogar. antes de la desaparición, Luisa no había notado algo extraño en su hermano, o algo que indicara el por qué huiría. Así que era una situación desconcertante. Otra serie de pistas misteriosas era que en el hogar de los Gil estaba toda su ropa, objetos de valor, Soy de e Argentina y no incluso conozco el sus caso. documentos e identificaciones. Por otro lado, Margarita, que además era maestra en una escuela local, no se había presentado a trabajar desde el 13 de enero, y de hecho había dejado de cobrar su sueldo. Así que, como vemos, no parecía que la familia hubiera huido.
lo que hace que este caso sea aún más misterioso y perturbador. Claro, si se hubieran ido, se hubieran Pero, llevado ¿qué sus pudo cosas. haberles pasado? Ok. Bueno, luego de todos estos meses la investigación se estancó. Aquí fue cuando empezaron a circular varios rumores y teorías. Algunas hablaban de que la familia había fingido su muerte debido a que Rubén tenía grandes deudas. Ay, cabrón. ¿Ustedes qué creen que pasó? A ver, fueron a un funeral, desaparecieron y se le vio al papá andando en caballo. Y el papá tenía muchas deudas. Yo creo que no se dieron a la fuga. Si se hubieran fugado, siento que se hubieran llevado ropa. Y si la dejaron y tenían problemas económicos, no hubieran podido dejar la ropa ni sus cosas. Entonces yo creo que se los llevaron. Otros decían que habían El huido de gobierno los alguien y que perseguía. estaban en otro país. Yo creo que es El eso. problema es que nada de esto tenía sentido. ¿Qué? Quienes eran cercanos a Rubén lo describen como un hombre honesto, responsable y trabajador. Pero además tampoco tendría sentido que la familia huyera de alguien dejando atrás todos sus documentos personales. Bien, pues en los últimos intentos de la investigación la policía buscó restos, interrogó a algunas personas y buscó en las zonas cercanas al hogar de la familia. Pero la todo Candelaria. parecía haberse estancado, hasta que encontraron algo interesante. ¿Qué cosa? ¿Dónde está la primera pista? Yo soy Verán, Sherlock mientras la Holmes. policía investigaba el hogar de los Hill, lograron encontrar 3 manchas de sangre. Estas Madres. contenían ADN de una persona, pero tras ser ¿De quién? analizadas el resultado no coincidía con el ADN de los Hill. Y Ok. luego de esto vino otra pista igual de intrigante. Esta vez algunos de los demás trabajadores del rancho, quienes eran muy cercanos a Rubén, dijeron que días antes de la desaparición veían a Rubén muy pensativo y preocupado, algo que no era habitual en él. De hecho, sus amigos lo describen como alguien ¿Papieron alegre a y alguien? positivo, así que esto llamó la atención de los investigadores. Y eso nos lleva a una de las ¿Qué tal si teorías más simplemente grandes de este le caso. sangró la nariz a alguien en la casa y ya? El siguiente rumor decía que Rubén en realidad sé. tenía problemas con Alfonso. De hecho, Y le varios estaba empleados buscando. del rancho describían a Alfonso como una persona con un carácter complicado y que se enfadaba con Ok, facilidad. este es el jefe del Esto desaparecido. también llamó la atención de la policía, así que poco después fueron por Alfonso y lo interrogaron. Este intentó defenderse diciendo que no tenía ningún motivo para hacerle daño a los Hill, y luego de esto hizo una revelación inesperada. De acuerdo con Alfonso, el hijo menor de los Hill era en realidad su hijo y no de Rubén, así que esto según él sería otro de los motivos por los cuales sería incapaz de hacerle algo a la familia. O sea, el jefe del papá se acostó con la mamá, tuvieron un hijo ilegítimo y por eso el jefe del papá no lastimaría a la familia. ¿Qué? Como podemos imaginar, esta declaración le dio un giro al caso. Nadie creía lo que Alfonso acababa de decir. O sea, El Alfonso se problema es acostó que con hasta la Margarita. fecha no se ha podido comprobar si esto era verdad. Muchos piensan que fue solo un intento para despistar a la policía. Sin embargo, tenemos otro detalle curioso. Ahora, varios de los trabajadores del rancho decían que God en realidad era un explotador. Afirmaban no. que no les pagaba. Y apenas una semana después de la desaparición de Rubén, había contratado un nuevo empleado para reemplazarlo como si nada hubiera pasado. Cuando le hicieron chamba- más la chamba no preguntas se sobre la detiene, desaparición papi. de los Hill, Alfonso dijo que quizás se habían ido a otra ciudad en busca de mejores oportunidades. Algo que también sonaba sospechoso. Pero aquí también es cuando todo comienza a contradecirse. Es decir, supuestamente Alfonso les había dado vacaciones a los Hill, así que no era lógico que después dijera que se habían ido a vivir a otra ciudad. Y otra cosa sospechosa No, es que es verdad. aparentemente Alfonso jamás les había dado más de 10 días de vacaciones a sus empleados, lo que hace que darles Y eso llevaba meses un suene mes. totalmente absurdo, de ¿cierto? un mes. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? De momento el caso que se me hizo más turbio fue el de Perú de la chica que estuvo en el... Al día de hoy nadie sabe qué ocurrió con la en familia el Hill. TV. Todo sobre el caso es misterioso. Hay una teoría la cual dice que tal vez Rubén y Margarita descubrieron algo oscuro sobre Alfonso, lo que hizo que este tuviera que Ay. deshacerse de ellos. Ay. Solo que no hay ninguna pista de esto. Otra cosa sospechosa es que unas Ok. semanas antes de la desaparición, Alfonso le había pedido a Rubén cavar unos hoyos muy profundos en una parte aislada del rancho. Vergación. Las ¿Y autoridades esto cómo lo revisarían supieron? estos hoyos, pero únicamente encontrarían restos de animales. Ah. El caso es misterioso, y para muchos el principal sospechoso sería Alfonso. ¿Qué no hay un tip que es cuando tú vayas a enterrar a una persona, entiérrala a 6 metros, tapa 2 metros y luego en los 4 metros restantes metas un animal?
para que cuando los vayan a buscar y desentierren, encuentren el animal, ya sea por su perro con olfato o ellos mismos, y desechen esa zona porque dicen, bueno, aquí hay animales, vámonos, y abajo está el verdadero... ¿Y tú cómo sabes? ¡Sigan viendo! Pero años después, en 2016, este fallecería en un accidente. Al día de hoy, el caso de la familia Hill continúa abierto y parece que jamás se resolverá. Pero ahora veamos algo más perturbador. Eso es una gota. El es la 17 luna. de noviembre del 2016, Wilson Sasso, un 2006. minero de la compañía minera Quebrada en Chile, estaba pasando un fin de semana tranquilo Saludos, en su gente de casa con Chile. su esposa y sus dos Me hijos. encanta el chile. Cuando escuchan que alguien entra a la casa y bueno, lo que pasa después es uno de los casos no solo más perturbadores de Chile, sino uno de los más polémicos. Gente de Chile, ¿conocen este caso? Sé que no han dicho nada, pero quiero saber si lo conocen mientras más va hablando Alex. Verán, años atrás Wilson había conocido a esta chica llamada Eugenia. Ambos se enamorarían. Ok. Luego Espérate. Secon había conocido Serie basada en el hecho, el cumpleaños me culpa. Ok, entonces estas imágenes son representativas, no son niños de verdad. a esta chica llamada Eugenia. Ambos se enamorarían. Luego se casarían y poco después tendrían un niño llamado Melcón y una niña llamada Jocelyn. Así que los Ok. años pasaron y la familia vivió una Melcón. vida tranquila, o por lo menos eso pensaban quienes los conocían. Verán, en realidad tanto la esposa como los hijos de Wilson lo describen como un monstruo. Por ejemplo, la familia relata cómo Wilson se iba a trabajar a la mina durante la semana, pero cuando llegaba el Ok. fin de semana todos se ponían ansiosos, y en cuanto Wilson cruzaba la puerta comenzaba lo peor. Ahora, de acuerdo con todos, Wilson no solo era agresivo, sino que además usaba a la pequeña Jocelyn como blanco principal. Y solo para darnos una idea, se dice ¿Sabes que qué me algunas de las preocupa? cosas que Wilson le hacía a Jocelyn eran obligarla a ver películas para adultos. ¿Qué degenera? ¿Sabes qué me preocupa? Que no están diciendo la edad de muchos de estos personajes. Digo, estos personajes, estas personas, porque... O sea, el hecho de que uno piense, bueno, obligó esto, tipo... Pero también el hecho de a qué edad lo vuelve aún más horrible. Y el hecho de que no lo digan me hace pensar que es aún más delicado por ese mismo hecho. Pero en otras ocasiones se la llevaba al baño para hacerle cosas retorcidas que solo podemos imaginar. Qué horror. Pero quizás Es lo que esa más es tu oscuro de mente. esto es que Jocelyn tenía apenas 6 años de edad. Bro, es que, ¿sabes qué es lo peor? Justo iba a decir, tu mente, como lo acabo de decir, cosas que solamente podemos imaginar, es porque uno en su imaginación siempre saca el peor escenario. Brother, ¿a los 5 sales del kinder o ¿a qué edad? 12, es sexto, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Estaba en primero de primaria, boludo. Así que con esto nos damos una idea del tipo de persona que era Wilson. No me jodas. Bien, pues la familia estaba harta de esto. ¿El hermano pero era mayor? no podían hacer nada, ya que Wilson era quien mantenía a todos. Ahora, quizás la Espero solución que era el que hermano Eugenia y sea mayor. Melcón buscaran un trabajo y luego huyeran, ¿cierto? Bueno, digamos que sí. Pero Wilson era tan violento y controlador que no les permitía buscar un trabajo. Pero el Oh. problema más grande era el miedo que le tenían. En una ocasión Eugenia intentó ir a denunciarlo, pero debido Ok, al ¿el temor hijo? y pensar en lo que Wilson le haría cuando se enterara, decidió que lo mejor era no finalizar la denuncia. Solo que poco después de esto Wilson se enteró. Y bueno, A la mierda. digamos que Eugenia recibió un castigo brutal. Pero todo se iría volviendo peor. Hermano, cuando alguien dice eso, pero todo se iría, te esperas que sea bueno. Y volviendo, bro, Ahora, con el paso de los siguientes años, Wilson comenzaba a mostrar otro tipo de gustos y Quiero más, pensamientos inquietantes. Verán, Saludos a en los una que se ocasión van a ir a Wilson dormir. compró un perro. De Mientras acuerdo están viendo con el él, lo había directo, a comprado ver si para que pueden fuera el dormir. guardián de la casa. Ay, pero no en me realidad lo jodas. usaba para otro tipo de cosas. No me Ahora, de jodas. acuerdo con Eugenia, el perro había sido comprado únicamente para castigarla a ella. no me En jodas. ocasiones Wilson hacía que el perro se fuera sobre ella, pero a veces ocurrían algunas cosas más ¿Cómo que aterradoras. Por ejemplo, había veces en las que Wilson metía a Eugenia al baño junto con el perro, y luego la obligaba a hacer todo tipo de cosas inimaginables. No, brother. Pero luego de todo esto sucedería algo que nadie veía venir. Bien, pues como pudo, Eugenia consiguió un trabajo sin que Wilson se enterara. Gracias a esto pudo hacer un ahorro que más adelante le ayudaría. Verán, en una ocasión Melcón iba regresando de Ya me clases acordé de cuando este entra a su caso, hogar y bro. se da cuenta que en el baño está su madre junto con Wilson.
y nuevamente le está haciendo todo tipo de cosas indescriptibles. Pero es que de verdad, qué degenerado, hermano, de verdad, qué degenerado. O sea, me escuece la piel un toque incluso de nada más. Hermanos. Al ver esto, Melkón se enfurece y durante los siguientes días se pone en contacto con una persona a la cual le pide ayuda para deshacerse de su padre. Luego de esto va con su madre y esta le da dinero para llevar a cabo el plan. Bro, es que piensa, tú eres un hijo y llegas y ves a tu madre, o sea, por culpa de tu padre. Es que, brother, yo no sé cómo tienen que tener la sangre esas personas. Así que luego de años de abuso, Melkón y Eugenia tienen todo listo. Años. Y para el 17 de noviembre, que era justo la fecha del cumpleaños de Wilson, preparan todo. Y horas después, la persona que había contratado se mete a la casa y de forma brutal se va encima de Wilson. Luego de esto, Eugenia le habla a la policía. Y cuando estos llegan, ven una escena aterradora. Eugenia le habla a la policía. Y cuando estos llegan, ven una escena aterradora. Ok, contrataron a alguien para que ataque. Ahora, y la luego versión de ellos Eugenia y llamaron. Melkón era que estaban en casa cuando de pronto vieron un ladrón entrando. Ok. Y al intentar detenerlo, Wilson perdió la vida. Pero pocos días después y tras interrogarlos, las autoridades descubrieron que esto no era verdad. Oh, no, y aquí hermano. viene la parte polémica del caso. Verán, la familia había vivido años de abuso, así que muchos piensan que lo que hicieron fue un acto de defensa. El problema es que mientras se hacía la investigación del crimen, la policía se dio cuenta que Eugenia y Melkón habían intentado cobrar el seguro de vida de Wilson para llevarse una gran cantidad de dinero. Oh. Al final de todo, tanto Melkón como Eugenia fueron llevados a prisión, pero dijeron que no se arrepentían de nada. Así que la pregunta de este caso es si hicieron lo correcto o si debieron haber actuado de otra forma. Como dije, un caso controversial y perturbador. Ok, pero esto va a el estar siguiente- mal, pero voy a preguntar qué opinan. Porque es la vida de una persona. O sea, bueno, son varias vidas involucradas, ¿no? No sé qué decir. Sí, no, hermano. O sea, ¿cómo? ¿Qué? Por eso digo que está mal, porque es en muchos casos, demasiados casos, es bueno simplemente no tener opinión y ya está, ¿no? Pero siendo una persona, es que claro, ante la ley, él hizo algo muy malo, pero ante la ley ya no está él. Y eso no quita que las otras personas hayan hecho algo malo aún así. Entonces, para algunas personas podría ser justicia, entre comillas, de que él hizo mucho mal y le hicieron mal de vuelta, pero es que cómo uno se define qué es la justicia. Pero también ahí viene lo de cómo tengo yo el descaro de creerme que soy la justicia, pero también está la otra parte que dice, si no eres tú la justicia, ¿quién lo va a hacer? ¿Me explico? Entonces siento que es un debate demasiado complejo, especialmente porque es un caso real, muy turbio y con personas reales involucradas. Entonces, qué terrible, hermano. Qué horrible. es aún peor. En el caso del El siguiente es peor. Salvador, este es quizás el caso más perturbante y aterrador. Es Alerta para sensibles, hermano. Si no había en el inicio, saludos a los que se van a ir a dormir. uno de esos que nos hace dar cuenta que la realidad a veces puede superar a la ficción. Y saludos a Pero gente de ¿de qué Salvador. les estoy hablando? Saludos. Para tu experiencia en los anuncios de YouTube. ¡Horrible! La fecha es 7 de mayo del 2021. Fue hace Durante poco. la noche de este día, Jackie, una chica de 26 años, sale Es de corredora, casa para ir a ciclista. buscar a su No, madre y su hermano. motociclista. Pero se encontraría con algo inquietante. Es motociclista. La región donde Jackie y su familia vivían se llamaba Chalchuapa. Ok. Esta es una lindo pequeña cartel. región a unos 100 kilómetros de San Salvador. ¿Esto va para YouTube? Sí, obvio. Es un sitio de campos de cultivo y gente trabajadora. En la zona hay casas modestas. Prácticamente Ok. todos se conocen ya que es una comunidad pequeña. Y en otras palabras, es un lugar donde todos se enteran de todo rápido. Ok. Pero a pesar de todo esto, había algo oscuro que nadie conocía. Ay, la música. Verán, horas antes la madre de Jackie le dice que saldría junto con su hermanito pequeño a la casa del vecino. Antes de irse le dice que no tardaría. Ok. Luego de esto pasan unas horas, y para la noche comienza una gran tormenta. Jackie había estado haciendo algunas de sus tareas en casa, No me pero bebé, de yo voy a pronto comer. comienza a preocuparse. Saludos a los Es que van a decir, comer. Su madre le dijo que no tardaría, y ya Ajá. era de noche. Ok. Bien, pues poco después Jackie sale de casa a buscar a su madre y su hermano. Finalmente llega a la casa del vecino y toca la puerta. El problema es que Jackie no sabía lo que vería en cuanto la puerta se abriera. Y segundos después los vecinos escucharían unos gritos tan aterradores que llamarían a la policía. Minutos después llegan dos oficiales. No nos ha Ambos dicho que estuvieron vieron. buscando durante casi una hora. No podían encontrar nada. De hecho, pensaban que quizás se trataba de una broma,
Pero justo cuando estaban a punto de irse, un vecino que estaba fuera de su hogar se acerca a ellos y les pide ayuda, para luego señalar hacia una casa en la esquina. Y lo que encontrarían aquí sería brutal. ¿Qué pasó? Tengo miedo genuino por lo duro que fue el anterior y Luego de que los dijo que este es oficiales peor. llegan a esta casa, No pueden comienzan hablar. a percibir un fuerte olor. El Oh, problema hermano. es que cuando tocan la puerta nadie les abre, por lo que deciden forzarla. En cuanto entran pueden ver a estas dos mujeres en el suelo, es decir, Jacqueline y su madre, No. solo que ninguna de estas estaba con vida. Al lado de ellas se encontraba un hombre que apenas podía respirar. Este tenía algunos en sus muñecas. Ah. Es una escena perturbadora, pero esto apenas era el inicio de algo Foto real mucho del caso. peor. Shit. Ahora, al ver esto, los oficiales se ponen alerta, así que pensando que podría haber alguien peligroso al interior, comienzan a revisar la casa. Se van por los dormitorios, luego llegan a la cocina, y finalmente están en la parte trasera de la casa. Pero aquí es cuando se dan cuenta de algo. Al exterior en el patio trasero se dan cuenta que hay pilas de tierra, ¿Y el hermano? hoyos tapados, No sé. y los del hermano menor de Jacqueline y otro hombre. Verga. Pero entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Y qué más ocultaba esta casa? Bueno, debemos regresar. Ok, sí, me perdí en quién fue a buscar a quién cuando se fueron Hugo Osorio de era la este casa. hombre de 51 años que en 1997 Ok. había ingresado a la Policía Nacional Civil. Verán, Hugo era este hombre corpulento de mirada fría y pocas palabras, lo Ok. que lo convertía en un gran elemento para la policía. Ok. De hecho, sus compañeros lo describían como solitario y distante, pero eficiente y profesional. Pero verán, Hugo tenía un problema. En 2005 había sido acusado y condenado por abuso de una menor de edad. A la En cuanto mierda. se supo de esto, la policía lo expulsó. Su carrera había terminado, pero aquí iniciaría con otro tipo de actividades. Luego de que Hugo sale de la policía, se pasa los siguientes 15 años como un fantasma en el sistema. Nadie sabía a qué se dedicaba o qué tipo de actividades practicaba. Vivía en su casa de Chalchuapa a plena vista de todos. En la superficie parecía alguien normal. Es decir, tenía una esposa y un hijo, pero esto era solo una fachada. Y aquí es ¿Qué? donde las cosas comenzarían a ponerse Una retorcidas. familia de fachada. Gracias a su experiencia como policía, Hugo aprovechaba su conocimiento del sistema policial para evitar ser detectado. Sabía exactamente qué tipo de crímenes podía cometer sin que lo supiera la policía. Pero algo mucho más alarmante era que sabía qué tipo de personas podía desaparecer sin activar ningún tipo de alerta. Es decir, mujeres jóvenes con deseos de emigrar y personas que estaban en el país de forma ilegal. No, joder. Claro, no tienen documentos y no están ingresados ahí, ni saben quiénes son, ni están en un sistema. Pero lo más aterrador era el método que usaba. Verán, una vez que Hugo encontraba a alguien, este se presentaba como un gestor migratorio o coyote. Soy inmune a estos casos. Eso debería ser preocupante, bro. El hecho de que digas soy inmune a esto significa que tienes desensibilidad. Y eso a mí me preocuparía. Si yo escucho algo de ese tipo y no me siento mal, ni me retuerzo, ni me provoca algo, yo creo que debería de ir al doctor a checarme, bro. Porque de verdad está bien ser resistente a las cosas, pero no ser insensible. Mi opinión. A veces ofrecía trabajos falsos o iniciaba relaciones sentimentales para atraer a sus víctimas. Pero aún hay más. Su hermano Alexis servía a menudo como anzuelo inicial. Ambos habían encontrado la forma perfecta de cometer crímenes, y lo No, peor bro. era que se aprovechaban de todas estas personas desesperadas por salir de la región. Y como si esto no fuera suficiente, Hay un hay caso algo aún más de Dross irritante. que recuerdo que Verán, le resulta contaron que en diciembre correo del 2020, muy turbio es sobre decir, esto 5 también. meses antes del descubrimiento Sobre de su casa, una migraciones. víctima había logrado escapar de Hugo y denunciarlo. Las Doe. autoridades de hecho habían emitido su una orden casa. de captura, pero a pesar de conocer perfectamente su domicilio, nunca obedecieron la orden. Sin duda una Bruh. situación agobiante. Pero con eso llegamos a aquella noche de mayo. Verán, Ok. aquella tarde el hermano y la madre de Jacqueline habían ido a buscar a Alexis con $7,000. Esto para que él y Hugo los ayudaran a pasar ilegalmente a Estados Unidos. Hay demasiados nombres también, ¿eh? Me cuesta seguir Luego los de ver que no personajes. regresaban, Jacqueline Bueno, fue a las casa de personas. los Osorio. Una vez aquí le abren la puerta y lo primero que ve es a su hermano y su madre en el suelo. Aquí es cuando Jacqueline empieza a gritar desesperada y Ok. sale corriendo por un callejón detrás de la casa. Estos gritos alertan a los vecinos, pero no saben exactamente de dónde provenían. Segundos después, Hugo alcanza a Jacqueline, la deja inconsciente, Ok, el la expolicía lleva de alcanza a vuelta a su Jacqueline. hogar y, bueno, digamos que la desvive. En este Ok. punto todo se había salido de control.
así que Hugo y Alexis entran en pánico. Mientras llevan al cuerpo del hermano de Jacqueline al patio trasero, comienzan a escuchar las sirenas de la policía. Todo había terminado, pero Hugo no iba a dejar que lo atraparan, así que decide improvisar. Aquí es cuando se va hacia su hermano y también lo desvive. Mientras esto ocurría, los policías continuaban investigando por la zona. Tocaban de puerta en puerta. O sea, lo que yo supongo es que se va a hacer pasar por víctima. Pero varios minutos después y luego de casi una Pero ella hora, tiene una Hugo se da orden. cuenta de que la policía se está acercando a su hogar. Así que aquí toma rápido un cuchillo y bien, digamos que se hace ciertas cosas en las muñecas. Esto para parecer que era otra de las víctimas. Claro, El problema es que cuando los policías llegan a él se da cuenta que está respirando de forma agitada, a pesar de estar inconsciente. Bro. Así que podemos decir que la idea de Hugo fue tonta y sus nervios lo traicionaron. Solo que aquí vino un nuevo descubrimiento. Bien, pues luego de todo esto la investigación comienza. Y el Hijo de 12 de su mayo Hugo confiesa. Aquí admite haber cometido 13 asesinatos, los cuales ocurrieron en los últimos 12 meses. Pero lo más aterrador viene aquí. Hugo no solo confiesa esto, sino que además le dice que varias de sus víctimas estaban enterradas en el patio trasero de su hogar. Así que cuando la policía escucha esto, van a casa de Hugo y excavan en el patio trasero. Y aquí encuentran una gran fosa con restos. La escena en verdad era inquietante. A la Luego de esto mierda. a Hugo se le apodaría el monstruo de Chalchapua. Poco después sería condenado a 88 años de prisión. Son pocos, Pero aquí viene otro detalle importante. Ahora, una observación que se hizo durante el juicio fue que Hugo no era realmente un monstruo como lo describían, sino que más bien era una persona que sabía cuáles eran las fallas en el sistema y sabía cómo aprovecharse de ellas para permanecer oculto. Una declaración bastante polémica. Así que a veces lo más aterrador no es la persona en sí, sino el sistema que lo protege de forma accidental. Sin duda un caso perturbador, pero si quieres ver más casos perturbadores como... De esto último, de que el monstruo no es él, sino el sistema. A ver, brother, o sea, yo entiendo que hay gente que genuinamente tiene algún trastorno mental y por eso les manda a un centro clínico en lugar de a una prisión. Pero si él tenía las cosas calculadas y sabía cómo hacerlo, había fallas en el sistema, pero brother, no quieras decir que por el sistema, o sea, qué terrible, hermano.